Bienvenidos, iglesia, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué bueno que están reunidos ahí presencialmente. Estamos transmitiendo una vez más para Casa Oración Chula Vista, y es un placer estar con ustedes a través de estos medios. Vamos a iniciar hoy en este sábado, ya 10 de abril 10, con una nueva serie. Una nueva serie que le titulamos Impedimentos para seguir a Cristo. Impedimentos, obstáculos, trabas para seguir a Cristo. Y hoy, en esta primera predicación de esta serie, quiero compartir con ustedes precisamente qué es seguir a Cristo. ¿Qué es seguir a Cristo? ¿Qué implica? ¿Qué significa seguir a Cristo? Acompáñame, por favor, en Mateo 9, capítulo 9. Mateo 9, dice la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y al instante se levantó y le siguió. En Marcos 1:16 dice lo siguiente: andando junto al mar de Galilea, Jesucristo vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí. Precisamente es el mismo término: sígueme y haré que seáis pescadores de hombres. Y algo que debemos enfatizar es que dice: y dejando luego sus redes, enseguida le siguieron. Sígueme, seguir a Cristo. ¿Qué es seguir a Cristo? Sígueme viene del griego akolouzeo. Y ese término hace alusión a estar en el mismo camino. Esto es, Jesucristo nos invita a que caminemos en su mismo camino. Akolouzeo específicamente es como uno que aprende de aquel que le llamó, en el sentido de permanecer juntos, de permanecer en comunión en el camino continuamente, constantemente y hasta el final. En una encuesta hecha a más de 10,000 personas, a quienes les preguntaron ¿qué personaje de la historia les parecía más influyente? O sea, más que tenía más impacto en la vida de los seres humanos. Refiriéndose a ser un ejemplo para seguir, se mencionaron varios, entre ellos a Jesucristo. Sin embargo, reitero, no apareció en el primer lugar en la lista, ya que en las demás preguntas con que contaba la encuesta, esta investigación, dejaba ver, fíjese bien lo que le voy a decir, sin embargo, o sea, esto es lo que dejaba ver, aún que nuestro Señor Jesucristo era el número uno, los demás factores considerados lo hizo caer hasta el tercer lugar. Seguramente la mayor parte de los encuestados no eran cristianos como usted y como yo. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros estuviéramos en esa lista de encuestados, nuestro Señor Jesucristo sería el más conocido también, pero el más obedecido. Bueno, eso espero. I hope so. Sí, eso espero. Fíjese bien. De tal forma que no quedó en el primer lugar porque otras preguntas precisamente hacían referencia a que si seguíamos sus pasos, a que si obedecíamos sus mandamientos, a que si verdaderamente éramos discípulos honestos, discípulos leales al Señor Jesucristo. Sin embargo, en la Escritura, vamos a tomarla como referencia, cuando el Señor Jesucristo pasó delante de Mateo, también llamado Leví, o el publicano, esto es el cobrador de impuestos, cuando pasó también por donde estaba Simón Pedro, Andrés, Jacobo y Juan su hermano, no esperaba de ellos
que solamente le voltearan a ver. No esperaba que solamente ellos dijeran, sí, te sigo, pero solamente con mi cabeza, pero no le obedecieran o le ignoraran sus instrucciones. Verdaderamente, lo que el Señor Jesucristo estaba esperando era un acompañamiento permanente. Era un enrolarse, enlistarse, un empadronarse, por llamarle así, o matricularse en el camino que les enseñaría a vivir conforme a como Dios el Padre lo había establecido desde el principio. Esa era la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo iba a compartir con cada uno de ellos y que hoy comparte con usted y conmigo también. No olvidemos que los afanes de la vida, los afanes de este siglo, los afanes de este mundo, hace o logra que poco a poco nuestro criterio se vaya alejando de lo que se destinó para el hombre perfecto y preparado para toda buena obra por Dios. ¿Y qué es lo que hace siempre la historia? O hemos visto en la historia, ¿qué es lo que ha acontecido siempre? Bueno, se deja de vivir en la voluntad de Dios. Poco a poco se va olvidando lo que el Señor Jesucristo ha establecido para sus hijos, poco a poco. Por eso le digo, si fueran cristianos, los que hubieran sido encuestados, dijeran, sí, el Señor Jesucristo es la persona más influyente en toda la historia y es el más obedecido. Espero que eso sea nuestra acción, nuestra actitud. Entonces, ¿pero por qué sucede esto? De repente entregamos todo nuestro corazón, como dice ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Estamos viviendo el primer amor, pero va menguando. Vamos alejándonos. ¿Qué es lo que pasa? De repente, una vez más, nos enrolamos en el mundo y dejamos, por hacerlo una frase, dejamos otra vez de hacer ese propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Mire, es que cada uno de nosotros hagamos feliz, por ejemplo, si estás casado, a tu cónyuge. Sin embargo, como le digo, el alejarnos de Dios, dejamos de cumplir ese propósito de hacer feliz a nuestro cónyuge, de hacer felices a los nuestros, para ahora ser feliz nosotros. Para, en una actitud egoísta, ahora nosotros, ahora sí que traer, como dicen, agua para nuestro propio pozo, ¿no? Y lo más drástico es no importando a quién hago infeliz. Esa no es la voluntad de Dios. El seguir a Cristo, el akoloutseo, es transitar, como se define, por el mismo camino de Cristo, acompañándole a Él. Escuche bien, pero debemos poner atención a esta frase. Es seguir los pasos de Cristo, estar transitando el mismo camino de Cristo, acompañándole a Él. Repito, acompañándole a Él. Que es muy diferente el pedir que Él nos acompañe a nosotros. Porque desafortunadamente en muchas religiones es lo que enseñan, ¿no? Cristo está para que tú pidas y Él obedezca. No, iglesia. Acuérdese, nosotros el papel que nos toca llevar a cabo nosotros es el obedecer a Dios. Él es el amo, nosotros somos los esclavos. Él es el amo, es el Señor, ¿sí? Y nosotros somos los que debemos obedecerle. Entonces nosotros estamos acompañándole a Él para hacer lo que Él desea que hagamos. Y el hacer lo que Él desea que hagamos nos conviene a usted y a mí. Ya que entonces, si yo pido que Jesucristo me acompañe a mí, en lugar de yo acompañar a Cristo, esto implicaría el que nosotros seamos el que tiene el control. Y es así como muchos lo enseñan. Y es así como muchos quisieran que fuera, pero así no es. El acompañarle, el seguirle, implica ser uno que se unió a Él, uno que aprende de Él, entonces con el propósito, y entonces después de esto, de acompañarle, de seguirle, de obedecerlo, y entonces disfrutar de sus bendiciones.
porque eso es lo que quiere Dios, bendecirnos. Sin embargo, si estamos caminando fuera de su voluntad, si estamos caminando en nuestros principios, en lo que yo creo, estamos estorbando las bendiciones de Dios porque no estamos cumpliendo una característica, un factor elemental, que es: yo debo de seguir sus enseñanzas, yo debo de obedecer sus instrucciones. El acompañarle, pues, el seguirle implica, como le digo, uno que aprende de él, uno que es fiel a él hasta el final. Esta característica de ser fiel a Dios, de ser leal a Dios, de ser un hijo obediente a Dios hasta el final, es precisamente lo que Dios quiere. Si no, solamente sería parcialmente nuestra vida en obediencia a Dios. Y no podemos obedecer parcialmente a Dios, ni en medias obediencias, ni en un tiempo solamente y después no. Se lo explico de esta forma, porque es muy importante que lo comprendamos. Si usted y yo compramos un seguro de vida y lo pagamos durante los 2 primeros años, y después de estos 2 años se nos olvida o pedimos que se haga una rescisión del contrato, entonces perderíamos todos los beneficios. Todos los beneficios que el contrato ahí estipulaban, los íbamos a perder. ¿Por qué? Porque nosotros estamos rescindiendo el contrato. Y todo lo que se aportó para ese seguro de vida fue a la basura. Pero es importante, bien interesante esto: si usted contrata un seguro de vida es para que lo pague toda la vida, porque si no, entonces va a perder los beneficios que le ofrece este seguro de vida. Ahora, ¿y quién sucumbió ante el compromiso? Pues precisamente uno es el que sucumbe ante el compromiso. Le recomiendo lo siguiente, o le comento lo siguiente, ¿sí? El compromiso que el Señor Jesucristo hace con aquel que decide seguirle, o sea, el compromiso que Él hace con nosotros, que decidimos seguirle, jamás Él lo va a dejar de cumplir. Jamás. Él va a cumplir todo lo que Él prometió. Pero hay algo que es necesario comentar. Durante toda la historia del ser humano, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en nuestro tiempo, el ser humano, o sea, nosotros, una y otra vez somos los que hemos dejado de cumplir nuestra parte. Dios nunca ha dejado de cumplir su parte. Nosotros somos los que nos hemos retirado. Nosotros los que de repente, por llamarlo así, hemos pedido la rescisión del contrato. Ahora, nosotros somos los que hemos decidido seguir a Dios, ¿sí? Y el desistir de ello y el claudicar de ello no es una responsabilidad de nuestro Padre Celestial, es una responsabilidad de nosotros. Ahora, hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido servirle, hemos decidido seguir sus pasos, hemos decidido ser enseñados por Cristo. Bueno, ¿qué implica precisamente ese llamado del Señor Jesucristo que le hizo a Mateo, a Leví, al publicano, que le hizo a Andrés, a Jacobo, a Pedro, a cada uno de los discípulos? ¿Qué implica ese llamado? Y que ese llamado está vigente hasta nuestros días. Ese llamado sigue haciendo nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de la predicación de su palabra, a través, sí, de todo lo que Él una y otra vez nos enseña por medio de la Escritura. Sigue estando vigente precisamente ese llamado a seguirle. Y ese llamado a seguirle implica dejar de caminar hacia un destino totalmente falso, hacia un destino totalmente de incertidumbre, de inseguridad, de desesperanza. El seguir a Cristo precisamente nos aparta de ese camino, del camino engañoso, de un camino totalmente apócrifo con relación a lo que verdaderamente Dios ofrece. Acuérdense que este mundo ofrece paliativos, ¿sí? Ofrece la opción B. Y quienes toman la opción B, que desafortunadamente son la mayoría, van en una dirección totalmente contraria a lo establecido por Dios. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, si nosotros ponemos atención, usted lo lee después en la parábola del sembrador, y después que les explica la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo dice: el que fue sembrado entre espinos, refiriéndose a esa semilla de la palabra de Dios que fue sembrada en el corazón del ser humano, dice: este
es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de este mundo, las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Y qué sucede? Pues rápidamente claudican, rápidamente dejan de caminar, rápidamente se van por la tangente. De un momento a otro están extraviados. El mundo siempre va a ofrecer a todo ser humano de una forma, y va a estar ahora sí que a la orden del ser humano, para ofrecerles de una forma, fíjese, indirecta muchas veces y subliminal, todo lo que anhelan sus deseos. Así es el pecado. Todo lo que anhelan sus deseos, el mundo se los va a ofrecer al ser humano, todo para su carne. Pero al final todo resulta un vil engaño de la mercadotecnia del mundo y de aquel que es el príncipe de este mundo, que es el engañador, y que ofrece a que y requiere o necesita o pone delante de ellos una serie de situaciones que llaman la atención para que el ser humano fije su vista en aquello que no es permanente, aunque al final de cuentas todo es permanente, para bien o para mal, pero permanente en lo correcto. Y además es aparentemente correcto, aparentemente edificante, pero ahora sí, como dice la escritura, no te fijes, no pongas tus ojos en el vino cuando rojea, dice, y que lo ves ahí en la botella, porque cuando menos piensa te morderá como serpiente, o sea, afectará, te enlazará para traerte esclavo. Todo lo que es incorrecto, todos los afanes y deseos de este mundo, que es apócrifo a lo que Dios ofrece, pero que son imitaciones, remedios de lo que Dios ofrece, aleja de la voluntad de Dios, aleja de la voluntad del Padre. ¿Quiero yo seguir a Cristo? Seguir a Cristo, iglesia, precisamente implica renunciar y ser libertado del engaño. Renunciar y ser libertado de los afanes de este siglo, del engaño de las riquezas, las cuales el mundo quiere conseguir a costa de lo que sea pasando sobre quien pase, ¿no? Esa es la realidad. El mundo solamente ofrece espejismos, que se ve hacia lo lejos y se ve algo bonito, se ve algo interesante, sin embargo se va desvaneciendo cada vez que vas acercándote a él. Y solamente le pongo un ejemplo, una persona que dice, yo quiero juntar esta cantidad de dinero, la junta y quiere más, la junta y quiere más, y la junta y quiere más, y nunca tiene de llenadera. Pregúntele a aquellos que ganan millones y millones de dólares y siguen queriendo ganar más dinero, más millones de dólares. O sea, comprobado está que ahí no está la solución. Es un espejismo que el mundo ofrece. Y Cristo quiere alejarnos de eso. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, porque no quiere que vivamos una vida plena, una vida completa, una vida que satisfaga nuestras necesidades. Sí, eso es lo que quiere, pero no vendiendo nuestra integridad. Como dice, no vendiendo nuestra alma a la perdición, a lo incorrecto. El mundo ofrece, pues, éxitos humanos, aspiraciones de poder, éxitos financieros. Pero hoy, aquellos que estaban afanados por esto, ¿sí? Por éxitos humanos, aspiraciones de poder, éxitos financieros, ¿dónde está el matrimonio? ¿Dónde está la familia? ¿En dónde están los hijos? Algo que es conocido por todos y que no se puede negar es que la condición de la sociedad actual es a causa de familias desintegradas, en donde los hijos son abandonados y aprenden del mundo. El corazón tierno de un niño, de un joven, es un caldo de cultivo perfecto para que el mundo siembre sobre ellos lo que ofrece para perdición de ellos mismos. Fíjese bien, aprenden del mundo y acuérdese, fíjese, porque mucha gente puede decir, pues yo tengo todo esto, tengo poder, tengo dinero, tengo éxito y aquí está mi familia. Pues sí, pero muchas veces significa, mire, el fracaso familiar no significa 100% divorcio. Sin embargo, si son familias desintegradas, en donde cada quien está haciendo sus sueños, el esposo sus sueños
totalmente independientes y totalmente alejados de Dios y también de su cónyuge. Y cada quien por su lado. Y los hijos, aunque todavía está papá y mamá a veces en casa, los hijos están abandonados porque cada uno desea cumplir sus sueños desatendiendo lo más importante para Dios. Aquellos que puso bajo nuestra responsabilidad, que son los hijos. Y esto es a lo que hay que renunciar. A vivir en el desorden, a vivir apartado de lo que Dios diseñó para cada individuo, a vivir apartado. Eso es lo que Dios quiere precisamente, que renunciemos a que vivamos apartados de las obligaciones o de las desobligaciones, del desenfreno, tanto seres humanos, como con respecto al matrimonio, con respecto a todo lo que implica ser una persona responsable. Dios quiere pues alejarnos de la irresponsabilidad. Nuestro Señor Jesucristo desea traer orden a nuestras vidas, para que entonces no solamente el varón o la mujer, sino toda la familia sea feliz, sea plena, viva en lo que Dios ha establecido para su familia. Al ser llamados por Jesucristo, pues, Él desea que vivamos una vida acompañada de todo aquello que Él desea transmitir en cada uno de nosotros. Él nos pone el ejemplo y Él desea que sigamos su ejemplo. Él nos brinda y nos comparte de su instrucción y desea que nosotros llevemos a cabo su instrucción. Por decirlo así, en un término muy moderno, nuestro Señor Jesucristo desea hacer con nosotros un cocheo o un coaching espiritual, por llamarle así. Mire, al venir a Cristo, al seguir a Cristo, ¿qué implica esta palabra, esta frase? Síganme. Esta palabra, sí, seguir a Cristo, ¿qué implica? Es cuando usted y yo nos enlistamos a un curso vitalicio de discipulado para cada día se vea más claramente con plenitud su grandeza, su voluntad perfecta, su amor, sus bendiciones. Si usted y yo ponemos atención a la palabra de Dios, con frecuencia nos vamos a dar cuenta que Jesús se encontraba con gente que tenía preguntas espirituales. Querían saber cómo vivir la vida más plenamente. Querían tener una comunión con Dios. Querían amar a los demás con mayor profundidad y autenticidad. Querían saber sobre la muerte también y la vida eterna. Querían experimentar el perdón y saber qué era el perdón de Dios, ¿sí? Querían entender, también comprender cómo orar. Mire, y Él contestó todas estas preguntas como maestro, como aquel, ¿sí?, que quiere que aprendamos de lo perfecto, de lo correcto. Y Él contestó, como le digo, todas esas preguntas y aún respondió las dudas que tenían aquellos que estaban alrededor de Él antes de que las expusieran. Voy a mencionar algunas cosas. Mateo 19:16. Por ejemplo, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le da la respuesta. Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le contestó, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, significa siempre. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Para eso está nuestro Señor Jesucristo. Para eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a cada uno de nosotros, a usted y a usted, sígueme. Sigan mis pasos. Venid en pos de mí. El seguir a nuestro Señor Jesucristo es dejar de confiar en nosotros mismos para entonces confiar en Él. Seguir al Señor Jesucristo es quitar de abajo de nosotros cimientos arenosos y ponerlo a Él como el cimiento, como la roca. Seguir a Cristo es dejar de tener argumentos humanos y tener como fundamento la palabra de Dios. Seguir a Cristo es poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Seguir a Cristo es caminar siguiendo sus pasos, teniendo la certeza que el lugar a donde Él va y nos lleva es el lugar donde estaremos completamente
y plenos, y ese lugar completamente plenos, y ese lugar más seguro, ese lugar mejor que puede experimentar un ser humano. Mire, en una sola frase, seguir a Cristo es negarse a uno mismo. Así lo dice el Señor Jesucristo en Lucas 9:23. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Lucas 9:23. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces perderá su vida para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Hay que morir a uno mismo. Seguir a Cristo, pues, iglesia, significa, escuche bien, seguir a Cristo, iglesia, significa aceptar incondicionalmente a su invitación de tomarle como el maestro perfecto por excelencia, hacer, fíjese, a que usted y yo seamos el mejor de sus discípulos, que nos sentemos enfrente y no atrás, y que aceptemos que en Jesucristo vamos a tener la mejor dirección que usted y yo podamos tener. Seguir a Cristo, iglesia, seguir a Cristo Jesús significa esforzarse por ser como Él. Seguir a Cristo es siempre obedecer al Padre como Él lo hizo y nos puso el ejemplo. Fíjese bien lo que dice Juan 8:29. Mi Padre no me ha abandonado porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer para con el Padre y para con las enseñanzas que el Padre nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Para seguir a Cristo, verdaderamente es que Él tome las riendas de nuestra vida. Es hacer que Él sea el jefe y nosotros los subordinados. Eso es lo que significa precisamente hacer a Jesús Señor de nuestras vidas. Él es el Señor. Y hacer a Jesús Señor de nuestras vidas, fíjese, como dice Corintios 4:5, Jesucristo es el Señor y nosotros somos sus siervos, nada más. En Cristo, escuche bien, porque esto es seguir a Cristo. En Cristo, no importa la edad que tengas, no importa la situación que estés viviendo, en Cristo, cada decisión que vayamos a tomar, cada sueño que deseemos cumplir, tenemos que filtrarlo a través de su palabra. Tenemos que filtrarlo, tenemos que deducir que está conforme a la voluntad de Dios, porque si no es conforme a la voluntad de Dios, entonces ya no estamos siguiendo los caminos de Cristo. Y entonces ese sería un impedimento para seguir a Cristo, que es la serie que estamos iniciando, pero hoy le estoy compartiendo qué es seguir a Cristo. Cada decisión, pues, que tomemos debe estar a la luz de la palabra de Dios. 1 Corintios 10:31 dice, hagan todo para la gloria de Dios. Hacer todo para la gloria de Dios. Mire, no somos salvos por las cosas que hacemos para Cristo. Eso nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña también. Ya que nos vamos a dar cuenta, si estamos aprendiendo correctamente, es que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Porque la salvación que Dios ofrece, lo leemos en Efesios 2:8-9, es por gracia. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y este es un don de Dios, no por obras, no por acciones buenas para convencer a Dios, sino no por obras para que nadie se gloríe, sino Dios es el que da la salvación. El Señor Dios hizo todas las cosas por nosotros. El Señor Dios, mire, nos dio la vida. Y no solamente eso, aparte de que nos dio la vida, nos volvió a adquirir por medio de Cristo. El ser humano, esto es, usted y yo nos apartamos de Dios, nos alejamos de Dios, como toda la Escritura lo narra una y otra vez. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuántas veces le faltó conocimiento? Una tras otra, aunque muchas veces tenían el conocimiento, no lo obedecían, pasaban por alto. De repente pensaron que aquello era mejor que les obedecía a Dios. ¿Cómo yo voy a creer que el mundo me va a ofrecer cosas más interesantes, más importantes, más trascendentes que los que me ofrece Dios?
aunque como le digo desde el principio, solamente son espejismos. Solamente son promesas, ¿sí?, totalmente falsas. Son promesas totalmente tergiversadas de la voluntad de Dios. Son promesas apócrifas que quieren imitar lo bueno, quieren imitar que es algo que te va a traer bien, pero al final te va a morder como serpiente, al final te va a afectar. Ese es el pecado, eso es lo que está fuera de la voluntad de Dios. Como le digo, nuestro Padre Celestial, el Señor Dios que hizo todas las cosas para que usted y yo tuviéramos plenitud, Él es el mismo que nos dio vida, Él es el mismo que nos volvió a comprar por medio de la sangre de Cristo, Él es el mismo que nos fortalece todos los días, Él es el mismo que nos enseña, ¿sí? Y una y otra vez, como lo podemos ver en la Escritura, nos explica de una u otra forma su voluntad a través de su palabra. Ese también que nos capacita con sus dones, es Él también que nos consuela, ¿sí?, cuando estamos afligidos, es aquel que nos guía cuando de repente estamos extraviados y no sabemos qué decidir. ¿Cómo vamos a decidir correctamente? Conociendo su voluntad perfecta. Ahora, mucha gente se acerca a Cristo y piensa que de un día a otro ya va a tener el carácter de Cristo. Piensa que de un día a otro, de un día para otro ya va a tener todo el conocimiento de la voluntad de Dios y se va a hacer un criterio formado a la voluntad del Padre Celestial. No. Si mire, para formar una olla de barro, para formar una olla de barro se requiere tiempo, se requiere habilidad. Y muchas veces esa olla de barro, ¿sí?, se destruye porque no fue, ahora sí que no se dejó moldear. Imagínense nada más. Nosotros debemos dejarnos que Dios nos guíe. Él nos capacita. Él comparte de sus dones con nosotros. Él debe de guiar nuestras vidas. Seguir a Cristo significa, fíjese bien lo que le voy a decir, seguir a Cristo significa conocer sus verdades, pero no solamente conocer sus verdades, implica conocer y vivir las verdades que aprendemos en su palabra. ¿Se acuerda de la encuesta que le comenté al principio? Sí, a lo mejor fue el primero un personaje que conocieron mucha gente, pero no fue el primero que obedecieron. La gente muchas veces conoce, pero no obedece. Y aquí lo importante en Jesucristo es que sí conozcamos su voluntad, pero obedezcamos su voluntad. Seguir a Cristo, como le digo, significa conocer y vivir en las verdades que aprendemos de su palabra. La palabra de Dios es para atesorarla en el corazón. La palabra de Dios es para obedecerla. La palabra de Dios es para aplicarla todos los días de nuestra vida. Cristo es el todo para nuestras vidas. Cristo puede ser el todo para aquel ser humano que desea acercarse con un corazón que se ha dado cuenta que requiere de la voluntad del Padre Celestial. Él puede ser el todo para su vida. Él puede ser verdaderamente la solución a cualquier situación que se esté viviendo. ¿Por qué? Porque lo va a hacer como por arte de magia. No, porque el conocer sus principios, el conocer su voluntad, el seguirle, el ser un discípulo, el ser un alumno de Él, que llega temprano todos los días, que está al pendiente de su palabra, que está siempre velando en todo momento para estar escuchando y viendo aquí, viendo allá lo que Dios le está mostrando, porque Dios de diferentes formas nos ministra. Acuérdense, a través de su palabra, a través de predicaciones de la palabra de Dios, en la oración con Él, en la comunión con Él, en una alabanza, Dios nos ministra y nos enseña su voluntad. Pero tenemos que estar alertas, tenemos que estar sensibles a través y con aquello que nos equipa, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Debemos de conocer su voluntad para vivir en su voluntad y compartir con otros de su voluntad. Porque todos requerimos urgentemente vivir bajo la cobertura de Dios, aunque muchos precisamente no lo desean hacer.
¿Cuántos impedimentos tiene la gente para acercarse a Dios? Precisamente lo vamos a ver en esta serie que hoy estamos comenzando. ¿Cuáles son los impedimentos que tiene el hombre para seguir a Cristo? ¿Cuáles son los impedimentos que tiene el ser humano para poder decir, Señor, heme aquí? Señor, trata con mi vida. Señor, bendice mi ser. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, haz de mí como tú deseas que lo haga. Y ese es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es, acuérdese, tomar el arado y no voltear atrás. Porque aquel que toma el arado y mira para atrás, dice, no es digno de ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque mirar para atrás implica anhelar aquello que dejamos atrás. ¿Cuántas veces no hemos comentado de cómo personas de repente dan su testimonio de cómo se convirtieron, pero cuando llegan a su vida pasada, hablan en tal tono y de una forma que se nota que anhelan vivir atrás? Es que cuando yo era esto, tenía aquello, pero ya todo eso me lo quitó el Señor y me hizo libre. Y ya con una tristeza en su corazón. Iglesia, hermano, hermana, vivir en la voluntad del Señor. Fíjese, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, es vivir a plenitud, es vivir completamente en su perfecta voluntad, es disfrutar cada momento de la vida, así como Dios te alcanzó. Empezamos a vivir una comunión con Él, un caminar con Él, una madurez con Él, una fe madura con Él, y entonces sabemos que todo lo que dejamos atrás es basura. Todo lo que dejamos atrás no nos sirvió para nada, sino lo único que nos sirvió es para apartarnos de Dios. Y eso hay que desecharlo de nuestro ser. Eso es lo que Dios desea precisamente que quitemos de nuestra vida, de nuestra mira, ¿sí? Porque eso nos aparta de Dios. Tengamos conciencia de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios ha pulido nuestras vidas, que Dios ha formado nuestras vidas para que seamos de bendición, para que busquemos de su voluntad, para que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para aplicar su palabra. Aquel que le dice así a Cristo Jesús, aquel que le dice, sí Señor, aquí está tu siervo, habla que tu siervo escucha, habla que tu siervo oye, necesariamente, escuche bien lo que le voy a decir, necesariamente, si tienes un año de cristiano, tiene que ser un año de madurez. Si tienes 2 años o 3 años de cristiano, tiene que ser 3 años de madurez. Si tienes 5 años de cristiano, tiene que ser 5 años de madurez. Imagínese la madurez que debe de reflejar una persona que tiene siguiendo a Cristo y que vive pegado a Él, a sus enseñanzas, a todo lo que Él nos quiere guiar y enseñar y formar en nuestras vidas. Imagínense aquel que tiene 15, 18 años en Cristo, debe ser una persona súper madura. Pero qué tristeza nos da de repente, iglesia, que dicen las personas, pues es que yo tengo 20 años de Cristo y quién sabe si he nacido de nuevo. Digo, 20 años de cristiano, ¿sí? O 20 años de conocer de Cristo y no sé si he nacido de nuevo. Imagínense nada más, ¿no? Dejemos que el Señor Dios moldee nuestras vidas. Dejemos que el Padre Celestial nos enseñe a vivir conforme a su voluntad, para que entonces su voluntad perfecta, mire, emane de nuestro corazón, emane de nuestro ser, sin esfuerzos. ¿Por qué? Porque tenemos un maestro, porque tenemos un guía, porque tenemos un consolador, porque tenemos alguien que se interesa en cada uno de nosotros, en usted, se interesa en cada uno de nosotros, en usted y en mí, para que vivamos verdaderamente como Él diseñó la vida. Iglesia, hoy iniciamos esta nueva serie. ¿Cuáles son los impedimentos que tiene el hombre para seguir a Cristo? ¿Sí? ¿Cuáles son los impedimentos? Ya sabemos hoy qué es seguir a Cristo. Oremos al Padre Celestial para que nos ministre, para que nos enseñe, para que nos revele si es que hay algo que aún sigue impidiendo que nuestra vida sea totalmente para obedecer su voluntad. Pongamos nuestro corazón y demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque hoy en este día quiero que me ayudes a identificar, Padre,
Si hay algo en mi vida, si hay todavía aún cosas que me impiden seguirte totalmente. Dios habla a mi corazón, habla a todo lo que soy, para que yo pueda caminar conforme a tu voluntad. Mi Dios, hoy ya sé lo que es seguirte a ti. Quiero seguirte con todo mi corazón. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero que seas mi maestro. Quiero que me disipules verdaderamente con tu palabra, con tu voluntad perfecta, para que entonces yo pueda recibir, Padre, y no estorbe, para que tus bendiciones estén derramadas sobre mi vida, Padre, y derrumbando también en mi vida argumentos que se levanten en contra de tu conocimiento. Padre, ayúdame a vivir tu voluntad, ayúdame a caminar contigo, ayúdame a crecer cada día para entonces conocerte más y en ese conocimiento obedecer tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, Señor. Cristo es el todo en nuestras vidas, iglesia, y puede serlo para todo ser humano. No nos perdamos esta serie que va a hablar de cada uno de esos impedimentos que pueden estorbar para que nuestra vida conozca de Él. Podemos ser nosotros mismos, puede ser el orgullo, puede ser los bienes materiales, pues definitivamente es el pecado, puede ser muchas cosas que nos están impidiendo que avancemos en el conocimiento de la voluntad de Dios y que seamos esos buenos discípulos. Impedimentos que estorban, que son obstáculos para seguir a Cristo. Que Dios les bendiga, iglesia, un abrazo, edifiquémonos unos a otros y crezcamos en la palabra de Dios.